Pasamos entonces al constitucionalismo social, que es la próxima placa. Por eso, es el próximo archivo. Sí. Mientras tanto voy agradeciendo a todos los que están conectados. Algunos conceptos y desarrollo histórico del constitucionalismo social, donde se da que al exaltarse tanto los derechos individuales por parte del constitucionalismo clásico, surge la necesidad de ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen el bienestar de los ciudadanos en determinados marcos como la sanidad, la educación, todo el espectro posible de la seguridad social. Ustedes saben que la Constitución Nacional nos habla, y también la Constitución Provincial, del bienestar general, pero en forma genérica, no en forma procesada o reglamentada, como lo hacen las constituciones del constitucionalismo social. Entonces, el dejar hacer y el dejar pasar se estaba haciendo injusto, y el antecedente más claro de esa política liberal, no solamente en lo político, sino también en lo económico, da lugar a lo que se llama injusticia, sobre todo la explotación de los trabajadores, y allí surge la Revolución Mexicana de 1910, que lleva al aseguramiento de los derechos de la colectividad. Se inicia la sanción de la Constitución de México de 1917, que es la Constitución de Querétaro, luego en Alemania, en Weimar, para algunos también la Constitución rusa de 1918. Bueno, ahí está intercambiado la Revolución Mexicana y la Constitución de la República de Weimar de 1919. Y en España con la Constitución de 1931. Otras primeras constituciones del tipo social es la de Estonia de 1920, que la vida económica debe respetar los fundamentos de justicia. La de Polonia, que dispone que el trabajador está protegido por el Estado. También la maternidad, la infancia. España, que declara la República de los Trabajadores. El Estado interviene en la economía, se nacionalizan las empresas que están en manos extranjeras. Fíjense que esto nos hace acordar también al primer gobierno del peronismo. Y tenemos la Constitución de Querétaro, que es el primer dato de una constitución socialista, donde se establece la educación laica, el dominio originario del Estado sobre las tierras, la protección de los derechos de los trabajadores, el derecho a la asociación sindical, el derecho a huelga. La Constitución de Weimar en Alemania, donde se contempla la economía desenvolviéndose en base a la justicia social, la función social de la propiedad, el derecho al trabajo, a la huelga, la asociación sindical, la protección de la familia por el Estado. Y después los casos de las constituciones bolivianas, del 38, y vamos a ver después más adelante que tenemos otra constitución boliviana que también ha sido pionera en este tema de la consagración de los derechos sociales. La de 2004, por ejemplo, donde tenemos un Estado social y democrático de derecho que sostiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y la justicia. También se ha seguido, en alguna medida, el constituyente boliviano, lo que dispuso el constituyente federal alemán, el artículo 20 y 28, y el artículo 1 de la Constitución española de 1978. Las características del constitucionalismo social es que es una economía intervenida y dirigida por el Estado, no planificada, porque ya planificado estaríamos dentro de un Estado socialista o comunista.
el Estado interviene en la relación empleado-empleador, reconocimiento de derechos colectivos y la búsqueda de la justicia social. Es decir, que si tenemos que encuadrar el constitucionalismo social como experiencia en nuestro país, tenemos la Constitución del 49 y la etapa esa de todas las leyes complementarias a la Constitución que están dadas en defensa de los trabajadores y en aquello que fue rescatado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la organización sindical libre y democrática. Bueno, el Estatuto del Peón y todas esas cantidad de franquicias y de beneficios que se otorgaron en favor de los trabajadores y de los sindicatos. La diferencia entre el constitucionalismo liberal y social es que las constituciones seguían en el siglo XIX el modelo liberal y solo consideraron los derechos del individuo sin tomar en cuenta su posición en la sociedad. Habíamos visto anteriormente que había dos tipos de constituciones, procesales y prescriptivas. Las procesales son las que hablan del procedimiento, de cómo se hacen las leyes y demás, y de no encargarse de reglamentar tanto los derechos humanos dentro de la sociedad o de los derechos sociales, que teníamos como ejemplo las constituciones de los Países Bajos y de Canadá. Como ejemplo de este tipo de constituciones, bueno, tenemos muchas constituciones provinciales hoy día que han adaptado todos estos derechos sociales, inclusive más aún que nuestra constitución provincial, que nuestra constitución provincial, si la tenemos que encasillar en alguna de estas dos sistemas, está más parecida a la constitución federal como un sistema mixto, que no es ni liberal ni social. Pero no podemos encasillarla dentro de constituciones sociales. Sí tenemos en cuenta los agregados del artículo 36 y del artículo 39. Allí, en el artículo 36, se hace un detalle, como luego lo vamos a ver, en defensa de la familia, de la salud, de la tercera edad, de la niñez, de las personas con otras capacidades, de los veteranos de guerra y de los indígenas, cosa que no está, y ahí nos diferenciamos de la Constitución Federal porque no está reglamentada en demasía por el texto constitucional federal. Pero lo que tenemos que decir es que las constituciones sociales se dan más que nada en el siglo XX, los cuales se contempla la posición del individuo en la sociedad, fundamentalmente en su carácter de trabajador. Y habrán ustedes visto y estudiado en la facultad la función social de la propiedad, que antes se podía hasta degradar la propiedad por el Código de Vélez-Sarsfield. Surgió una reforma en el año 1968 y otra en el año 70, y a esta es la que me refiero, del artículo 1071, donde claramente, y yo lo dije anteriormente en la clase anterior, ahora está desperdigado en 3 o 4 artículos, el 10 y otros del Código Civil y Comercial, se habla de la función social de la propiedad, donde el ejercicio regular de un derecho propio no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales sobre la propiedad. ¿Y cuándo es abusivo? Cuando es contrario a los fines que tuvo la ley al reconocerle esos derechos o cuando excede los límites impuestos por la moral, la buena fe y la buena costumbre, que son temas centrales al efecto de la vida en sociedad y de defender la función social de la propiedad. Es decir, que la función social de la propiedad, aunque no estaba consagrada constitucionalmente, porque se había derogado la Constitución del 49, estaba también en el Código Civil desde la reforma de 1970. Porque también así lo había dicho, había surgido con motivo de fallos de tribunales europeos, por ejemplo, en este caso concreto del Tribunal Superior francés, donde se dio un caso de un ejercicio abusivo de los derechos, donde, bueno,
se le exigía un fondo vecino a un aeropuerto que tuviera las limitaciones en función social, porque ese aeropuerto cumplía un servicio público esencial para el Estado, y ahí está la limitación de los derechos individuales a través de esas medidas que hace el Estado, teniendo en cuenta el bienestar general, teniendo en cuenta servicios públicos esenciales y demás, que están dentro de la función social de la propiedad. Por eso que el derecho de propiedad antes de la reforma era absoluto y era intocable, pero luego de la reforma no, hay limitaciones en su uso y están los intereses del bien común por sobre todas las cosas. La propiedad en principio es privada, pero tiene que tener una función social. Después lo vamos a tratar. En general, el derecho al trabajo se incorpora a las constituciones del mundo con la necesidad de reconstrucción luego de la posguerra. Y en este sentido, Francia, Suiza, Italia, Luxemburgo. En Estados Unidos también surgió la Carta de Seguridad Social. En Latinoamérica se incorporaron los derechos sociales, entre otras constituciones, como dijimos anteriormente, en México, en Perú, en Uruguay, Cuba, Brasil, en Argentina. La creación de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, que ya hay organismos internacionales que se dedican a la defensa de los derechos de los trabajadores, de los sindicatos, las invocaciones del preámbulo de la Constitución, de validez mundial de la Organización de Naciones Unidas, fortalece el reclamo de los trabajadores de todo el mundo de incluir los derechos en las constituciones nacionales. Prácticamente todas las constituciones del mundo reorganizaron sus textos para recoger los derechos y garantías que garantizaron y que caracterizan al constitucionalismo social, y reorganizar al Estado para orientarlo activamente hacia esos fines. Es decir, en definitiva, el bien individual no como supremo y absoluto, sino empezar a reconocer a eso que nuestro preámbulo dice bienestar general, y que, bueno, los tomistas dirán una finalidad social, moral, que es el bien común, que es lo que hay que defender en toda comunidad. Bueno, otra de las definiciones entre el constitucionalismo liberal y social es que en el liberal la soberanía está en el pueblo, y en el constitucionalismo social la soberanía está en la nación. En el constitucionalismo liberal hay separación de poder, en el constitucionalismo social la división no es tan rígida. Inclusive aparecen otros órganos, como por ejemplo surgió en Francia, en alguna porción también en la primer presidencia de Perón, el Consejo Económico Social, y algunas constituciones provinciales también lo toman. En el constitucionalismo liberal se da un gobierno representativo, en el social un gobierno de representación semidirecto y de participación popular. Hay una defensa intransigente de los derechos individuales en el liberal, y en el social, bueno, aparecen, como ya dijimos, los derechos estos de la colectividad, el derecho a huelga. En el constitucionalismo liberal existe una democracia representativa, en el social es participativa, traducida en la Asamblea Constituyente, en el referéndum, en el plebiscito, la iniciativa popular, etc. Hay tratados inclusive de ciencia de derecho político que hablan de una democracia política y de una democracia social. Inclusive el mismo Georges Berdaud, que habla en su tratado de la democracia, en su libro de la democracia, habla de una democracia gobernante y de una democracia gobernada, también refiriéndose un poco a este tema de lo social y de lo político, no una democracia solamente en lo formal, partidocrática, sino también con una participación efectiva de todas las fuerzas sociales. Y bueno, se habla también de las organizaciones libres del pueblo, de las fuerzas vivas de una comunidad.
El constitucionalismo social propugna reivindicaciones y dar prevalencia a los derechos sociales y colectivos. Bueno, de la jornada de trabajo de 8 horas que ahora están tratando de reducirla a 4, fíjense. Antes fue una conquista, de 12 a 8, y ahora ya hay voces que por este tema de la telemática, de la cibernética y del teletrabajo, están diciendo que se puede reducir a 4, o incluso reducir días de trabajo, porque puede sustituirse por otras vías. Salario justo, beneficios sociales, seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, derecho a la huelga, contrato de trabajo protegido por el Estado. Sin abolir los derechos individuales, pero subordinados, como dije anteriormente, a un bien común. Las bases de un Estado social, la justicia social, que no es más que la justicia distributiva de la que nos hablara Aristóteles, y una economía donde el Estado interviene, donde el Estado ayuda al que menos tiene, que bueno, lo están haciendo todos los países del mundo, este tema de los subsidios, de lo que pasó acá con los planes Trabajar, con los planes IFE, donde usted vaya y viaje a Europa, todos los países subsidian a aquellos que no pueden tener acceso al trabajo. Después lo demás es una discusión para el tema político, que no es este el momento de hacerlo aquí. Estamos tratando el tema de la introducción al derecho público provincial y municipal. Y acá tenemos una especie de colofón que se va a reflejar, todo esto se va a reflejar en la interpretación del mal llamado poder de policía. Ahí vamos a ver toda esta disputa entre lo social y lo liberal. Y vamos a ver cómo la Corte después, cuando terminemos de dar todos los derechos constitucionales, primero todo lo que dice la Constitución y todo lo que esa puerta abierta o ese ventanal abierto al derecho natural podemos hacer los seres humanos viviendo en una comunidad, inclusive como habitantes y como ciudadanos, la limitación del Estado, como por leyes y como la Corte ha dicho, esa ley viola derechos constitucionales. A la economía, a trabajar, a estudiar, a enseñar y aprender, cómo el Estado lo ha hecho y cómo la Corte ha interpretado de si viola o no el derecho que está consagrado constitucionalmente. Por eso que es fundamental, que esto muchas veces no se explica cuando uno aborda el derecho constitucional, ¿cuál es la clave del derecho constitucional? Ese gozne o bisagra que hay entre las libertades o derechos y garantías individuales y el poder del Estado. En el medio está las limitaciones de los derechos constitucionales y qué es lo que la Corte dijo, hasta dónde puede ir el Estado y hasta dónde el ser humano, viviendo en comunidad, puede expandirse en esa gama de derechos que va desde la intimidad hasta entrar, salir, permanecer, transitar, toda la gama de derechos que ahora vamos a ver a velocidad ligera, porque esto es una introducción de todos los derechos constitucionalizados. Bueno, pasamos a la próxima.